A malditos revendedores que solamente se aprovechan de la nobleza del buen consumidor y que por su culpa nos hacen quedar muy mal y que ahora no podemos disfrutar de la hermosa repostería de las tiendas, además de que con su pinche capricho están afectando a las panaderías tradicional. Por favor, si ven a un revendedor mándenlo a la fregada y empiecen a consumir local. Los revendedores acaparando hasta 500 pasteles. Maravillosa jugada. Los revendedores al ser descubiertos. ¡No mames, cabrón! ¡Corre bien rápido este güey! Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, antes que nada quiero desearles un feliz 2024 lleno de mucha salud y esperanza. Que todos sus propósitos se cumplan con mucho fervor y éxito. Pero bueno amigos, este año sí que pinta para grandes cosas, aunque no me esperaba que empezara de una manera muy frenética, mostrándonos grandes acontecimientos como lo son las últimas guerras que han sucedido, pero lo que no me imaginaba es que volvería a ocurrir una nueva guerra de los pasteles. La llamada Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa. Este fue un conflicto que enfrentó de manera militar a México y a Francia entre abril de 1838 a marzo de 1839. En este video veremos sobre por qué inició el desarrollo del conflicto. No como esa guerra. Yo hablo de una nueva guerra de los pasteles y les voy a explicar cómo es. Como la que sucedió en México en 1838, ok. Pero ahora adaptada a los tiempos modernos y sobre todo con mucha comicidad por la desesperación que puede causar. Y más que nada a la hora de generar negocios y competir contra los grandes imperios de las tiendas o hasta con los negocios más tradicionales y locales. Que aunque puede parecer gracioso, puede ser algo desleal también. Y eso es lo que deberían aprender los revendedores de Costco a la hora de comprar montones de pasteles o roscas para poder revenderlas a precios exagerados, porque no se imaginan el daño que podrían causar. Y en este video vamos a repasar este tema, así que a la carga. Vaya que el 2024 sí empezó de una manera un poco alocada. Bueno, al menos desde mi punto de vista más personal, ya que empezaron con varias cosas como lo son la lista de Epstein, las precampañas en México, el ataque a Occidente, a Yemen, entre otros. Pero en México lo que más llamó la atención fue la nueva polémica entre consumidores mexicanos y la cadena de supermercados de venta al mayoreo Costco. Llamó tanto la atención a tal punto que este conflicto ha sido bautizado como la nueva guerra de los pasteles. La llamada Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa. Este fue un conflicto que enfrentó de manera militar a México y a Francia entre abril de 1838 a marzo de 1839. En este video veremos sobre por qué inició el desarrollo del conflicto. Por favor, deja de interrumpir, que esa no es la guerra de los pasteles de la que está hablando. Debido a que usuarios que se podrían decir inteligentes, aunque para mí serían unos pelmazos, se han estado adueñando de mucha mercancía de la sección de repostería de la cadena estadounidense para venderlas a distintos precios o incluso a precios un poco más exorbitados, llegando a veces a causar polémica, ya que hasta incluso muchos de esos revendedores se aprovechan de la nobleza e ingenuidad de algunos consumidores. El caso se había hecho viral en el verano del 2023, pero nuevamente durante la Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, la tienda ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a la temporada de venta de roscas de Reyes, en donde miles de personas se adueñaron de hasta 10 unidades y como en cada temporada hubo batallas campales por dichas roscas y pasteles. Pero bueno, el conflicto llegó a tal punto que la cadena ya se ha pronunciado al respecto a limitar la venta de los productos de panadería y pastelería a 5 unidades por socio. Recuerden que en Costco, al igual que en Sam's Club, para ser comprador se necesita primero tramitar una membresía que te permitirá acceder a la tienda y comprar de sus productos, y Costco ha causado tanto furor en el público mexicano que muchos dicen que sus productos superan con creces a los de las cadenas rivales, y las cuales son, como ya había dicho, Sam's Club, H-E-B, City Club y Walmart. Tanto así que los productos de pastelería en Costco han generado muchísima euforia y causando que en un abrir y cerrar de ojos la cadena mayorista fuera más famosa. Y en mi punto de vista personal recuerdo mucho cuando visité Costco, que fue alrededor del año 2004, y vaya que sí quedé impresionado por la variedad de productos que se pudiesen encontrar. Di jalanan, mulai baku tumbuh. Sa pusing ding dorang, saya bilang fuck you. Tapi dompo otak, suka pakai logika. El negocio de revender los pasteles, donas, galletas
y roscas de Costco ha sido fuente de ingreso para estudiantes de preparatoria y universidades, además de comerciantes que entregan en puntos medios por internet, cafeterías y más. Las cadenas no han explicado la razón de esta restricción, aunque algunos clientes de Costco celebraron porque los pasteles estaban escaseando, especialmente cuando se trata de días festivos como lo son el Día del Niño o el Día de la Madre. Pero también los clientes auténticos de la cadena están completamente inconformes porque estos pelmazos se acaparan todos los pasteles de una manera desmesurada e injusta más que nada, porque como dice el dicho, el que paga manda, y se nota por aquellos que con dificultades consiguieron su membresía. Además de que los revendedores han llegado hasta adquirir 2 membresías debido al límite de compra a la que están permitidos por la cadena. Ahora que está poniendo límites al comprar la membresía en Costco, hay una cláusula donde se habla de la disponibilidad en su catálogo en línea. Se reserva el derecho de limitar las cantidades de mercancías puestas a disposición para la venta a través del sitio, en la medida que la ley lo permita, pero no menciona la disponibilidad en tienda. En el artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor establece que deben anunciar si hay alguna especificación para hacer la compra de cierto producto. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubieran ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna. Entre los pasteles que se venden en la cadena de supermercados se encuentran los siguientes: pay de limón, pastel de plátano, pastel de chocolate fundido, pastel de 3 leches, chocoflán, entre otros, cuyos precios oscilan entre los 100 y 400 pesos mexicanos. Esta es la euforia que provoca su sabor, que muchos usuarios han comprado miles de unidades para revender, y ellos a través de sus cuentas en TikTok han compartido sus ganancias por revender, en las que usualmente invierten cerca de 1,500 pesos. Una cosa que estaba dejando pasar por alto es el costo de la membresía, que oscila entre los 500 y los 1,500 pesos. Sin embargo, cuando la cosa parecía que ya se había calmado, la guerra volvió a un punto crítico cuando se intensificó la temporada de Nochebuena y Nochevieja del 2023. Y la guinda sobre el pastel en plena época de Reyes, cuando ya estaban la venta de las tradicionales roscas de Reyes, y la euforia en la cadena fue tal que apenas salieron las primeras unidades, los revendedores ya estaban acaparándolas, y por lo que sé, una rosca de Reyes en Costco cuesta aproximadamente 500 pesos. Y muchos revendedores incluso le subían el precio, causando cierto descontento en el consumidor, porque también no se hace justo que el consumidor inocente sea afectado por dichas personas, que solo buscan dinero, pues además argumentan que más de una forma honesta de emprendimiento es más bien una forma de acaparamiento y negocio turbio. Las cosas se han puesto tan intensas que ya se ha visto a consumidores volviéndose demensores de los productos de la cadena, quitándoles los carritos con las unidades que llevan muchos de los revendedores. Se han llevado de 50 hasta 100 unidades por carrito, y esto se ha exhibido en la plataforma TikTok. Pero bueno amigos, aunque es una práctica deshonesta, la verdad es que a muchos de esos revendedores les salió el tiro por la culata cuando compartieron que ni siquiera tuvieron clientela, que prefirieron comprarles las roscas a la propia cadena que a ellos en sí. Incluso un revendedor de las mismas compartió en su cuenta que al no haber generado el ingreso que esperaba, se filmó a sí mismo comiendo sopa de lentejas. E incluso muchos revendedores, a falta de cliente y para que el producto no se estropee, han tenido que comer ellos mismos el producto que lograron acaparar. Y es que además en la red social X, antes Twitter, como se le decía, lograron realizar una campaña en contra de dichos revendedores con el hashtag No compro a revendedores, con el afán de evitar el aumento injusto de precios y el acaparamiento existente. Gente, la neta ya ando preocupado porque la neta ya estamos a 6 de enero y el año pasado para el 5 ya habíamos vendido todo. La neta sí me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar. Y pues sí, todavía nos quedan varias, la neta sí nos quedan muchas. Y pues sí me agüita mucho, gente, porque pues vamos a perder hasta dinero nosotros, pues. Pero pues ni modo, no pasa nada, pues así es la vida. A veces te va mal, pero pues en algo se tiene que recuperar. A lo mejor me va mal en esto y gano en otra cosa, pero pues ni pedo. Jajaja, el karma por fin te llegó, pinche estúpido baboso, por querer creerte muy rudo y muy emprendedor te salió el tiro por la culata, además de que estabas dañando a los empresarios más locales y más artesanales con esa chingadera de acaparar las roscas para venderlas. Me da gusto que la gente haya abierto los ojos, mejor sigue comiendo lentejas, que con esa práctica deshonesta no saldrás de pobre.
No me parece que este chico sea muy listo. Cállate mejor, baboso, se me hace que tú estás ardido por no tener membresía de Costco, pinche pobre. Gracias a esos pasteles he podido sacar a mi hijo Hassan Natanael Pérez Bélico y darle la vida que su pinche padre no le dio. Se me hace que tú eres aquellos que se la pasa criticando mientras se rasca la panza. Vete al carajo. Yo rascarme la panza, ¿quién te crees que eres, idiota? Si tú misma te quemaste solita, que estás ardida porque tu esposo irresponsable te dejó, además de que por tus gustos tú das mucho que desear, no como yo que soy todo un profesional que no tiene que depender de otros para salir adelante. Ahora, dentro de mi punto de vista más personal, lo que quiero darles es una pequeña reflexión, ya que con esta guerra que había sucedido en la cadena y con el asunto de los revendedores, es que también no se dieron cuenta de que estaban afectando gravemente a aquellos comerciantes locales y o microempresarios que venden de la manera más justa, especialmente los que se dedican al negocio de la panadería tradicional, y más en temporadas como son la de Reyes, cuando ellos alientan a la población a probar la rosca de Reyes, que se hace de manera más artesanal, porque la verdad está muy buena, además de que en estos tiempos difíciles se debe apoyar más que nunca a consumir más local y más tradicional, y estos soquetes de los revendedores es algo que no han entendido, así que la mejor manera de boicotear a los revendedores es terminar esta guerra, es empezar a consumir más local y tradicional. Bueno amigos, a continuación vamos a hacer una video reacción. Bueno amigos, comenzamos con la video reacción. Perdón, vamos a ver aquí. Para el 5 ya habíamos vendido todo. La neta sí me agüita. Revendedores de Costco no vendió todas las roscas. Yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar. Y pues sí, todavía nos quedan varias. La neta sí nos quedan muchas. Luego de que se hicieran virales algunos videos y fotografías en redes sociales de clientes peleando por obtener la famosa rosca de Reyes de Costco a través de TikTok, el usuario @JesusAmiEstilo respondió a las críticas que recibió por parte de varios usuarios, ya que dijo ser uno de los clientes que se llevó varias roscas para revenderlas. El hombre aseguró que no le hace mal a nadie por revender las roscas de Reyes. Ay sí, cómo no, dañas la economía, cabrón. Claro que al comprar varias de estas le está quitando la posibilidad a alguien de adquirir una. Pero un día después del Día de Reyes, el chico comentó en un video que no ha podido vender todas las roscas. Y pues sí me agüita mucho, gente, porque pues vamos a perder hasta dinero nosotros, pues. Pero pues ni modo, no pasa nada, pues así es la vida. A veces te va mal, pero pues en algo... Camisa bicha, a ver, vamos a ver esta. Video reacción. Perdón a mi mamá, ok. Te empiezan a robar todas las roscas. Ahí está, ahí está. Las que tenía ya en su carrito. Uy, que aquí qué puedo decir. Una auténtica guerra de los pasteles, la verdad, Tijuana, México tenía que ser. Oh, tenían que ser los del norte. ¿No creen que ya es un abuso esto? Quitaron todas. ¿Para ti está bien o está mal? La ocupación mexicana de Costco. Coloreada. Esto va a estar en History Channel algún día, amigos. La verdad, esto va a estar algún día en History Channel. Se tenía que decir y se dijo, a ver cálmense, así. No, este es de Universal, a ver. A ver, este. Vamos al otro. Costco va contra los revendedores. Este es un video informativo, vamos a verlo. Está limitando a 5 piezas por día, esto por membresía, para evitar esta práctica. ¿En qué le afecta a una empresa que vende 227 mil millones de dólares por año? Esto, se supone que los clubes de precios, que es este formato, son para que pymes y emprendedores hagan su negocio. Hay familias que habían encontrado su sustento revendiendo pasteles de aquí. Todo porque una señora metiche puso una queja en la red ya social. Quemaron a la doña. Costco va contra los revendedores de pasteles. La verdad sí se la mamaron mucho, Y bueno amigos, pues sí, ya vieron la euforia que han provocado estos pasteles en Costco. Y pues sí, esto algún día va a estar en los registros históricos
desde los saqueos que ocurrieron en el 2017 cuando fue lo del gasolinazo, no sé si se acuerdan. Esta es la segunda vez que vamos a hacer historia. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y Wall Trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Amigos, oficialmente estamos en Twitch. No se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.